Bienvenidos una vez más a este episodio de Palabra Autorizada. Hoy estamos también con la presencia de dos estudiantes de nuestra carrera, Facundo y Lara. Y por supuesto tenemos la presencia y el honor de tener como invitada, como palabra autorizada de este episodio, a nuestra vicegobernadora Gisela Escaglia. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, por favor, al contrario, muchas gracias por venir, sabemos de tus tiempos. Y bueno, te queremos preguntar muchas cosas en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, así que contesto corto. Muy bien, muy bien. Bueno, primero, sabemos de tu origen galvense y pensábamos nosotros, ¿cómo en el ideario por ahí más intrínseco del asunto, cómo llegás a la política y cómo llegás a la gobernación y a tu carrera desde ese ámbito, desde el ámbito que vos siempre decís una frase que me encanta, que es lo de esfuerzo y mérito, ¿no? Tal vez eso está arraigado a esa zona, a esa cultura. Sí, bueno, creo que vengo de una familia de mucho esfuerzo y donde he visto a mi padre y sigo viendo a mi padre, que tiene casi 80 años, trabajar sábados y domingos también. Entonces, como que uno de chico absorbe un poco eso de la idea de que nada es gratis y que hay que hacer mucho esfuerzo y que hay que perseverar. Esa idea de perseverancia creo que me acompaña absolutamente toda mi vida. Un sentido de vocación como muy de chica, ¿no? Siempre supe que me interesaba lo público, que me atraía y lo tuve muy, muy incipientemente en mi vida, ¿no? Algo de que participar, ser activa, fue algo que venía conmigo casi como en mi ADN, ¿no? Y que un día reconocí que ese lugar, y lo reconocí casi por haber ido al Diputados por un Día y haber hecho ese programa, y cuando yo me siento, como que ahí tuve como una idea de que eso era lo que me gustaba hacer, pero creo que viene un poco conmigo, la idea de, bueno, participar y activar y liderar cosas, tiene como un poco, viene en mi ADN, viene adentro puesto, ¿no? Como que yo creo que igual con las vocaciones, a los chicos y todos nos tenemos que reconocer un poco más y mirarnos un poco más, porque creo que todos tenemos hacia adentro de nosotros mismos algo que nos empieza a identificar con lo que elegimos ser en la vida cuando nos pensamos en nuestra infancia, qué jugamos o qué nos interesa, ¿no? Hay algo que viene dado. Me sirve como disparador la vocación. Como educadora, que sos, como docente. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Eso me parece que nunca... Siempre bueno, está, pero bueno, renuncié a mis cargos, así que no estoy ejerciendo nada. Muy bien. Bueno, y como en la parte de educación, desafíos, ¿sí? Te has encontrado con un montón de cosas, por supuesto, cuando ingresás al cargo. ¿Y cuáles son los desafíos? Porque primero es una auditoría, es verlo cómo está, cómo encontraste y cuál es tu horizonte. ¿Cuál es tu horizonte en cuanto a educación en la provincia? Bueno, nosotros tenemos que mejorar la educación en la provincia. Y para mejorar la educación en la provincia hay que pelearse con el sistema. No hay otro camino, digo. Y la pelea con el sistema no es con una parte del sistema, es con el sistema todos, donde todos somos parte del sistema, pero me parece que hay que ser transformador, y lograr ser transformador en ese espacio indudablemente va a llevar peleas o va a llevar discusiones que tienen que ver con romper el status quo. O sea, nosotros, para poder dar discusiones profundas, a veces hay que repensar desde dónde estamos pensando la educación y qué queremos de la educación. O sea, la educación tiene que tener transformaciones que tienen que ver con la época que estamos transitando, con los chicos que tenemos con el aula, porque si nos seguimos anclando a que la educación tiene que ser la que yo recibí, probablemente tengamos ahí un problema, porque indudablemente yo no soy la misma alumna que es mi sobrino en el aula. Obviamente eso lleva un proceso de mucha redefinición, pero creo que en ese camino hay que darlo, pero nosotros estamos todavía, yo diría que en una etapa hasta prehistórica, porque cuando nosotros asumimos, el primer tema que nos pasaba era que los chicos no aprendían a leer. Entonces nosotros queremos innovar en materia educativa con chicos que no leen.
Entonces el principio de todo para nosotros fue la alfabetización. Sin alfabetización y sin un principio de alfabetización que se tiene que dar entre primero y tercer grado, porque vos te alfabetizás entre primero y tercer grado, y sin ese proceso no vas a llegar a un cambio después profundo del sistema educativo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que llevar adelante, y por eso nuestro primer camino fue el Plan Raíz, que es un plan de alfabetización que empieza en todos los primer grados de la provincia de Santa Fe, que tiene un trabajo con los docentes, con el alumno y con el alumno en su casa, ¿no? Y para lo cual nosotros hoy tenemos un libro de tareas y de actividades con los docentes en el aula, pero también un libro que el chico se lleva a su casa y que tiene que aprender a hacer este proceso de lectura hasta en la familia. Pero yo siempre marco un poco esta cosa de que muchos papás dicen, mis hijos no leen, y entonces yo frente a esa pregunta, dicen, porque este no lee, le digo, la primera pregunta que uno tiene que hacer es, bueno, yo les hago, ¿qué estás leyendo vos? Contame. No, nada, porque no tengo tiempo. Bueno, no va a pasar que tu hijo lea si vos no lees, digamos, es algo que se tiene que dar también al interior de una familia. A veces puede haber uno que aun cuando los padres no leen, lee, pero es 1 en 1.000.000. El resto, si no el hábito no está y en la casa están todos con el teléfono, el niño va a repetir lo que ve en la casa, ¿no? Eso me parece que hay que como también hacernos cargo de lo que hacemos como adultos con los chicos, porque en el final del día somos todos educadores, no es solo la escuela, ¿no? Me llamó la atención esta idea de demostrar con el ejemplo. Entonces, en este contexto también de tantas actualizaciones, de una revolución digital que estamos viviendo, ¿cuál creerías que son las ideas o cuál es el ejemplo que tiene que demostrar un educador hacia los subalternos, hacia los chicos, hacia los futuros? Bueno, a ver, creo que el primer ejemplo está en que, los docentes son ejemplos para un chico, no son referencia. El tema es que hay que volver a construir esa referencia del docente en el aula, y ese docente que con el niño tiene una continuidad pedagógica. Y para que exista continuidad pedagógica, nosotros tuvimos que ir hacia una de las causas que más nos generaban ruido dentro del sistema, que tenía que ver con la cantidad de reemplazos que tenía el sistema, ¿no? Entonces ahí creamos Asistencia Perfecta. Y hoy los resultados de Asistencia Perfecta son más que buenos y más que positivos. Pero un niño no puede estar en un aula y que el maestro le cambie o le falte, porque entonces ese es el primer mensaje que vos le das al niño, y el niño tiene que tener una referencia, para ir para atrás, pero nosotros todos recordamos a nuestra maestra de primer grado en algún punto, nuestra maestra de segundo, nuestra maestra de tercero, pero era la única maestra. Hoy hay chicos que no pueden contar quién fue su maestra de primero, de segundo, de tercero o de cuarto, porque pasaron por muchas, ¿no? Entonces eso creo que tiene que cambiar, y lo tiene que cambiar el sistema, y por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Y por otro lado, yo creo que la escuela sí, si bien tiene que cambiar en muchas cuestiones de lo pedagógico y de lo que exigimos en lo pedagógico, de cómo enseñamos, porque yo adelante mío tengo un chico tecnológico, y si yo no sé tocar el celular, indudablemente hay una brecha que no se da. O sea, a ver, yo hay que cambiar un poco, vos usaste una palabra subalternos. Bueno, esa es la idea que tiene que cambiar del aula, porque hoy yo al frente mío probablemente tengo un niño que en 1000 cosas es mucho mejor que yo. En 1000 cosas está mucho más adaptado a este mundo que yo, que soy quien tengo que educar. Entonces ese rol de que el educador está acá y el que aprende está acá abajo cambia radicalmente, ¿no? Y entonces ahí hay algo que tiene que no romper la autoridad, pero sí cambiar en la forma de entender que hay otra forma de aprender también para un chico, u otra forma de llegar al mismo camino, que es la curiosidad, el conocimiento. Bueno, hay que repensarlo, y hay que repensar las nuevas tecnologías adentro del aula. Porque aunque vos las quieras obviar, los niños están cruzados todo el tiempo por nuevas tecnologías que todo el tiempo, y más que nada con la inteligencia artificial, empiezan a reemplazar nuestras tareas más cotidianas.
En la era del conocimiento, ¿no? Y le quiero dar la palabra a Lara. Quiere hacerte una pregunta, Lara. Sí, Gisela, te paso un poco desde... Sacamos el rol de mujer en la política, ya que siempre destacaste la importancia del trabajo conjunto entre mujeres. También impulsaste la ley de paridad de género, que es un logro muy importante en la ciudad. Así que como una de las primeras y pocas gobernadoras, vicegobernadoras de la provincia, ¿qué acciones crees que hay que fomentar para impulsar la participación de las mujeres en la política? Bueno, primero entender, yo siempre le digo a las mujeres, no esperen a esa vocación política de darle tiempo cuando los hijos les crezcan, cuando la vida la tengan acomodada, porque eso no va a pasar nunca, siempre va a haber una dificultad. Entonces les digo, métanse, aunque sea un ratito de su tiempo, pero apuesten a la política. Creo que es un ecosistema todavía que cuesta mucho en la participación femenina, que sigue habiendo muchos varones, que la ley de paridad nos ha permitido hoy cada vez más tener una voz y una participación, pero que es un camino que hay que seguir abonando, pero que no es solo en la política, sino que también se repite en la empresa, se repite en la sociedad civil, se repite en la comunidad en la que nosotros vivimos. Pero yo siempre trato de hablarle a las mujeres en términos de lo que nosotras somos capaces y de poder mostrar esos ejemplos de mujeres que lideran espacios sin que nadie les haya regalado nada, ¿no? Como mujeres que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, por decisión personal o por situaciones en las que la vida las puso, son líderes de determinados lugares, ya sean sociales, económicos, políticos. Y creo que eso lo tenemos que reivindicar hoy como un lugar de la mujer. Y también entender que la mujer, por ser mujer, digo yo trato de pensar que uno para hablar de feminismo no tiene que ocultar lo femenino, ¿no? A mí no me gusta mucho eso de que, bueno, si yo quiero ser feminista, tengo que cruzarme con todas las mujeres que quieran ser mujeres. Digo, al contrario, nosotros tenemos que destacar mucho más esa idea de ser mujer, de lo femenino y ponerlo sobre la mesa y que también sea parte de una discusión. A mí me parece que es rico, interesante y que en las mujeres hay cosas que no se van a borrar, que no es que van a desaparecer, porque una mujer tiene la tarea de cuidado como algo que es parte también de su propia naturaleza y no significa que no la pueda compartir con el hombre, todo lo contrario. Pero también hay que entender que esto no nos aparece como algo que yo digo, que tiene que estar como parte en la mesa de las discusiones siempre, ¿no? Entendiendo que nosotros tenemos que generar un ecosistema o una red que nos permita a las mujeres poder desarrollar nuestra vida familiar o materna con una vida profesional. Y para eso, obviamente, que hay que ajustar muchas cosas que todavía no están ajustadas. Pero creo que hay un largo camino para seguir hablando y sobre todo en las responsabilidades que tiene una familia en la tarea del cuidado, que es algo que el mundo ha avanzado y lo vemos en las películas muchas veces, pero que todavía acá cuesta mucho y quizás hay que hablar de eso de un hombre deja de ser masculino si es el gerente de una casa o está a cargo de una casa o a cargo de un hogar, ¿no? Entonces, eso me parece que también es algo que tiene que cambiar en la mirada y tenemos que entender que hay tareas que se llevan adelante como en un seno familiar y que son responsabilidad de dos. Pero es un trabajo profundo, pero me gusta destacar a mujeres que tienen como mucho empuje, mucha fuerza y liderazgo. ¿Hay alguna mujer que destacarías o que consideres un ejemplo a seguir? Bueno, muchas mujeres creo que son destacables y como ejemplos, ¿no? Pero yo, no sé, creo que, a ver, no estoy para mencionar a una, sino a muchas que yo hoy conozco y que son activas día tras día y que lideran sus empresas y que se ponen al frente de situaciones difíciles o en momentos de dolor han sido mujeres que le pusieron voz al dolor o que del dolor pudieron hacer una causa y fundaron organizaciones o fundaciones o tienen un trabajo comunitario y creo que todas ellas tienen como mucho para
para aportarle a la sociedad, pero no sé si es una, creo que somos muchas mujeres que hoy tienen como esa posibilidad de demostrar todos los días ese camino. Es cierto que después hay mujeres que tienen por protagonismo más posibilidades de ser voz o liderar la voz de muchas otras que a lo mejor no tienen esa posibilidad, pero indudablemente en Madres del Dolor, en todo lo que tiene que ver con adicciones y madres que luchan por las adicciones, hay muchas mujeres que hoy son portavoz y llevan la voz de dramas familiares muy profundos y que lideran hoy cambios hasta en las políticas públicas. Entonces creo que hay mujeres que son famosas por ser famosas y son líderes por ser líderes y por haber ocupado lugares interesantes en la historia política del argentino o del mundo, pero después hay muchas mujeres que con mucha invisibilidad aportan mucho, ¿no? Gisela, para ir cerrando, por supuesto, este intercambio que tuviste con el Papa por la crisis de inseguridad, no queríamos dejarlo pasar. Le escribiste una carta, él te respondió, y justamente la pregunta final de este episodio, ¿cuál pensás vos que querría ser tu legado, ¿no? Y el Papa destacó en la carta tu vocación de servicio en política. ¿Cuál sería tu legado? Yo creo que mi legado en estos 4 años junto con el gobernador es dejar una provincia mucho mejor que la que recibimos y entender que la política puede ser un lugar de normales. O sea, me parece que ese es como un poco entender que seguimos siendo las mismas personas que transitamos por un cargo que nos toca y que lo honramos, pero que después seguimos siendo el mismo hijo, el mismo padre, el mismo amigo, la misma persona que estábamos antes del cargo. Y yo creo que ese es un poco un desafío, ¿no? Que la gente pueda reconocer que en el gobernador, en la vicegobernadora, hay gente normal, común, corriente de todos los días que sigue muy cerca y muy presente, ¿no? Yo creo que no dejar distancia, ¿no? Que la próxima vicegobernadora que venga sepa que le dejé la vara alta en el camino de salir a recorrer y que tiene que hacer lo mismo, ¿no? La presencia me parece que es central. Muchísimas gracias, bueno, Gisela, gracias. realmente por este espacio y por tu tiempo sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, muchas gracias por este ratito compartido. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo Muchas gracias. episodio. Hasta luego. Chau, chau, chau.